Vamos a pasar ahora a una segunda parte en la que quiero hablar un poco de forma más distendida sobre los síntomas que hay en función del tipo de tumor. Vamos a ir repasando los aparatos y sistemas, todos los órganos que tenemos, más o menos, así un poco por encima para no hacerlo muy tedioso. Vamos a destacar en cada uno de ellos cuáles son los síntomas que nos deben hacer sospechar un cáncer. Vamos a comenzar con el cáncer de mama. ¿Cuáles son los que dirías tú que son los más frecuentes o los síntomas que tiene que tener una paciente eh, en cuenta de cara a poder sospecharlo? Bueno, con el cáncer de mama en concreto, creo que hay mucha concienciación porque ha habido muchas campañas, ¿no?, publicitarias a nivel de la autoexploración mamaria. Entonces, todo el mundo está muy concienciado de que si se encuentra algún bulto o algún nódulo o algún crecimiento diferente en lo que es la mama, eso es un síntoma de alarma. Pero no es solo el único que se asocia con cáncer de mama. Una secreción por el pezón de manera unilateral, más si es sanguinolenta, también nos debería hacer sospechar, así como cambios en la piel, ¿no? Cambios en la retracción del pezón, em, piel de naranja, afectaciones cutáneas diferentes en torno a lo que es la mama. Vale, creo que justamente, como has dicho, es uno de los más conocidos, pero aquí siempre recalcamos el tema de la autoexploración. Creemos que conocerse bien las mamas y saber lo que es normal y no normal en ti es muy importante. El tema de que tengas, por ejemplo, tener un dolor como tipo mastitis también te puede hacer Ujú. tener que consultar, pero bueno, justamente estos son bastante conocidos. Vamos a pasar al tema del aparato digestivo. Quiero dividirlo en la parte del aparato digestivo superior, que es todo aquello que está, digamos, por encima del intestino delgado, todo lo que es estómago y esófago, y luego el inferior, que digamos que es, pues, bueno, el intermedio, que sería el páncreas vía biliar, y por último el colon y el recto. En la parte del tubo digestivo superior, ¿cuáles dirías que son los síntomas más frecuentes y más alarmantes? A ver, pues sí, lo que tú comentas, ¿no? En lo que es la parte del tracto digestivo superior tendríamos, pues eso, esófago, estómago, páncreas, hígado, lo que decíamos antes, la disfagia, ¿no? La dificultad para tragar, que haya cualquier estructura que esté comprimiendo lo que es el esófago y que nos dificulte tragar los alimentos, eso sería un síntoma de alarma. Dolores abdominales inespecíficos a nivel de epigástrico también nos podría poner en alerta de algún cáncer a nivel abdominal. Es muy difícil todo el tema del dolor abdominal, porque el dolor abdominal puede presentarse en muchísimas otras patologías. Tener un dolor abdominal, una distensión, tener reflujo. Todo esto está frecuentemente presente tanto en un tumor como en muchas otras patologías, como por ejemplo la infección por pylori o alteraciones digestivas de cualquier otro tipo. Entonces, hay que entender siempre el dolor abdominal en un conjunto con otros síntomas para poder sospecharlo el cáncer correctamente. Por eso te repetimos, cuando algo en ti no es frecuente, tú lo localizas o lo identificas como algo no normal, muy importante consultar al médico de atención primaria. Pasamos al del tracto digestivo inferior. ¿Cuáles dirías tú que son los más frecuentes? Pues sangrados, ¿no?, en las heces, ver deposiciones con sangre, ya sea sangre roja fresca, que podría ser simplemente, pues, unas hemorroides, o puede ser ya una rectorragia que nos esté indicando que hay algo que está afectando a la que es la mucosa intestinal. Cambios en el ritmo, alternar, pues, periodos de estreñimiento, periodos de diarrea. También dolor abdominal, pues también dentro de las causas inespecíficas habría que descartar igual otras más prevalentes, pero también podría ser un síntoma de cáncer, cáncer igual avanzado ya, que es ya cuando se tocan otras estructuras y generan esas molestias. Y luego también, pues, cambios en la coloración de las heces, cambios en la coloración de la piel, ¿no? Una ictericia, una coloración amarillenta muchas veces pues nos está indicando que ya hay una afectación pancreática. Repito, porque es que me parece muy importante decirlo, todo el tema de conocerse uno mismo, por ejemplo, el tema del ritmo deposicional. O sea, nosotros sabemos que nos conocemos y sabemos cuál es nuestro ritmo normal de deposiciones. Al día, pues, hay gente que va una vez, hay gente que va dos veces, pero empieza a ser raro cuando una persona va, pues, más de 5 veces al día. O cuando va esas veces, hace muy poca deposición, o incluso pasa muchos días sin ir. Hay veces que el diagnóstico inicial de un cáncer de colon es a través de una oclusión intestinal. Ujú. Paciente que lleva mucho tiempo estreñido, que al final el tubo digestivo se cierra y es cuando debuta con esa oclusión, que a veces vienen pacientes incluso con la víscera perforada, que intentamos siempre intentar pillar los tumores a tiempo para que esto no ocurra. Pero bueno, para que vaya sonando un poco cuáles son los síntomas más importantes del tubo digestivo. Vamos a ver ahora el cáncer de pulmón, todo lo que es el aparato respiratorio, porque en el aparato respiratorio, los pulmones no solo está cáncer de pulmón, también tenemos el mesotelioma y otras afectaciones de otro tipo diferente, pero todo lo que afecta al pulmón, ¿de qué manera puede dar la cara? Pues el pulmón, lo que más nos suele también llamar la atención es la tos.
¿no? Una tos que se prolonga en el tiempo durante más de 3, 4 semanas, sin nada que esté justificándolo. Eso podría ser un síntoma de cáncer de pulmón. Sangrados también, pues toser con sangre, una hemoptisis, no es algo banal ni algo normal. La ronquera, tener una ronquera de una persona que no solía roncar y que no tiene tampoco, pues no tiene igual una apnea obstructiva de sueño o no tiene una patología a nivel del aparato de nariz, oído, nada que lo esté justificando esa ronquera. O falta de aire, que te cueste más respirar. Claro, todo estos son síntomas también de nueva aparición, porque hay gente, claro, que tiene tos crónica, por ejemplo, los fumadores tienen normalmente una tos crónica, normalmente suele ser leve, pero cuando esta se agrava o cuando un paciente que no tiene antes tos aparece nueva aparición es cuando hay que cambiar el chip y decir, mira, esto no es normal, voy a consultar. Sí, claro, lo que estamos hablando todo el tiempo de la De diferencia. conocerse. Exacto. Al fin y al cabo, me parece lo más importante. Los síntomas, hay personas que conviven con ellos y que los tienen y que no causan una merma al día a día y que, por ejemplo, los pacientes fumadores, la tos es algo con lo que conviven, pero hay que entender cuándo es una alarma. Entonces, importante diferenciarlos. Vamos a pasar a todo lo que es el aparato genitourinario. O sea, todos los tumores que afectan a las vías urinarias y en el caso de las mujeres, al espectro ginecológico. Cuéntanos un poco cuáles son los síntomas que pueden dar la cara. Pues empezamos hablando otra vez de los sangrados. Un sangrado en la orina o un sangrado a nivel ginecológico en una persona que ya está en el periodo de la menopausia, que ya hace años que no menstrua, o una persona que sí que está en edad fértil, pero que no está, pues que no es su ritmo de ciclo habitual, ¿no? Un sangrado intermenstrual. Molestias a la hora de orinar, pues que por ejemplo en varones un chorro más débil, una dificultad para iniciar la micción, eso pues también igual nos está diciendo que hay algo que está obstruyendo o dificultando el paso de lo que es pues la orina. Molestias también, algias pélvicas, dolores pélvicos a nivel del aparato ginecológico. Y con respecto al aparato genital masculino, ¿cuáles podría decir que son los más importantes? Bueno, creo que hay que destacar, igual que con la mama, ¿no? Pues los bultos. Un bulto a nivel del testículo también nos debería hacer sospechar de una patología tumoral. De hecho, yo pienso que el bulto en el testículo y la ictericia son síntomas por los que creo que habría que ir directamente a consultar por el médico de atención primaria, porque aunque puede que no estén relacionados con un tumor, normalmente lo suelen estar. Ujú. Entonces creo que es uno de los síntomas más de alarma para ir a consultar. Vamos a pasar a los tumores de cabeza y cuello, que son los que afectan sobre todo a, pues, faringe, laringe, cavidad oral, todo lo que son, pues, la esfera maxilofacial. ¿Qué dirías tú que es lo más frecuente? Pues cambios en la voz, por ¿Mm? ejemplo, o también dificultad para respirar, dificultad para tragar. ¿Qué lesiones? A veces hablamos y los pacientes consultan por lesiones en la boca. Ujú. Gente sobre todo que tiene en la cavidad oral, porque es la parte que pueden ver, porque es verdad que hay lesiones que están más dentro que los pacientes no pueden ver, pero una lesión blanquecina que cambia con el tiempo, que se hace fibrótica, todo eso también tiene que, creo yo, que es importante consultar. Sí, o alguna herida que tienes y que no consigue cicatrizar, ¿no? Que pasa el tiempo y tú ves que no mejora, o una úlcera a nivel de la cavidad bucal, también sería un síntoma de alarma. Llegando a los últimos ya aparatos, que nos quedan dos, uno de los más importantes, que es verdad que, pues, desafortunadamente da síntomas un poco tarde y suelen ser tumores avanzados, pero son todo lo que es la afectación cerebral. ¿Qué es lo que un paciente tiene que tener en cuenta de cara a sospecharlo? Pues a nivel de patología cerebral, cualquier síntoma que provoque una focalidad neurológica, ¿no? Muchas veces, pues, dolores de cabeza que no sean, pues, una paciente que es migrañosa puede tener un dolor de cabeza, pero si ese dolor cambia respecto al tuyo habitual, eso sería un síntoma de alarma. Gente que nunca tiene dolores de cabeza y empieza con una cefalea constante, también. Alteraciones en la vista, alteraciones en el comportamiento, alteraciones al habla, en fuerza de extremidades, cualquier síntoma que te provoca, pues si hay una masa ahí, igual está generando una presión intracraneal y eso afecta pues, a distintos focos neurológicos. A veces gente que tiene una crisis epiléptica también de Ujú. una aparición, gente que no tenía historia, incluso no historia familiar, ni historia personal, y que empieza con epilepsia, y a veces es en ese contexto en el que
lo diagnosticamos. Por último, y algo que creo que junto a la mama también es algo bastante famoso, es el tema del melanoma. Que, digamos, sobre todo porque sabemos que son manchas en la piel, hay que estar atento a esas manchas en la piel para poder sospecharlo, Bueno, pues en el melanoma tenemos la regla del ABCD, ¿no? ¿vale? La A sería la asimetría, una lesión que no es simétrica en todos sus bordes, que presenta asimetrías, es más sugestiva de malignidad, igual que los bordes, unos bordes que no estén bien definidos, también nos debería preocupar. El color, un color que no sea homogéneo, también es sugestivo de malignidad. Y los diámetros, un diámetro superior a 6 milímetros, también son lesiones que hay que vigilar. De todas formas, pues también cualquier cambio, aumento de tamaño, diferencia en una lesión que tengamos en la piel, que veamos que está cambiando.